Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, estamos encantados de hacer este directo. Yo estoy particularmente emocionado hoy, ¿eh? Como Sí, un ¿no? niño, ¿eh? Hay mucho Sí, es que se pone galáctica la cosa y vos te entusiasmás. sí, totalmente, totalmente. Además lo bueno, lo comentaremos a medida que va entrando la audiencia, pero vamos a poder conectar también con muchos aspectos concretos, tangibles, ¿no? No nos vamos a quedar en lo abstracto, en lo conceptual, que al final no deja de ser algo que se puede preguntar uno, ¿y esto cómo se comprueba, no? Nuestro objetivo es poder bajar a lo concreto y entender de qué manera y cómo nos conectamos con nuestros cuerpos de otros planos, digámoslo así, o conciencias de otros planos, ¿sí? Le podemos llamar yo soy, le podemos llamar alma, le podemos llamar yo cuántico, da igual el nombre, ¿sí? Yo Es una superior, conciencia, yo superior. Es una conciencia que tantos tiene fisicalidad. podemos llamar y da igual. Exactamente, Lo importante es exactamente. comprender esta conciencia, este fractal más elevado de nosotros mismos, esta conciencia de la que somos parte. El nombre que le pongamos, incluso le podemos poner un nombre amigable también, el que Exacto, querramos. el Lo colega. importante, claro, lo importante es poder durante esta charla entender que cuando estemos hablando del yo superior, de doble cuántico, de lo que fuera, cada uno sabrá que es esa versión de uno mismo que es más elevada, que tiene más información, que está en otros Exacto. planos, en otras dimensiones, en otra vibración. Exactamente, exactamente, ¿eh? Y hacerlo muy tangible, ¿eh? Porque veremos, y aquí, bueno, aquí os contaremos alguna anécdota también, ¿eh? Porque hablando con Nati hace un ratito de este directo, claro, Natalia sabéis que ella, buena parte de su tiempo se dedica a la sanación cuántica, a la sanación a distancia, y claro, ella a veces ya está acostumbrado a ver, a visualizar cosas, ¿sí? Y ya lo da como algo, bueno, como habitual, ¿no? Como quien va a mirar el cielo y hoy hace sol o hoy llueve. Pero claro, a veces hablando, y hoy nos ha pasado hace un ratito, me dice que yo lo que voy a contar ahora al principio, un poquito introductorio, de cómo desde la conciencia del yo soy, que está en otro plano, desde este jugador que está fuera del videojuego y que es el que juega a este videojuego llamado Tierra, eh, se ven un conjunto de pantallas que llamamos vidas y va Inati y me dice que ella, cuando está haciendo sanaciones, a veces se le aparecen estas pantallas. Las pantallas donde ve la conciencia de la persona que está sanando en diferentes vidas, que si Egipto, que si Edad Media, las ve en forma de pantalla y yo me he quedado así a cuadros cuando me dice, ¿realmente estás viéndolo? Y me dice, sí, lo veo como pantalla, además son pantallas que tienen las energías entrelazadas, hay como lazos de luz. Bueno, ahora explícalo, porque ya hasta yo quiero saberlo más. Cuéntame, cuéntanos. Y Mark, todo sorprendido, me dice, pero ¿cómo no me habías contado nunca eso? Bueno, es que ya saben, acá somos un equipo, ¿no? Yo veo más y Mark baja más a través de ideas y lo sabe transmitir maravillosamente. Yo solo me quedo con lo que veo y con lo que puedo accionar en esos planos y luego cuando salgo de ahí hay muchas cosas que ya no las recuerdo, no las puedo. Si algo es importante recordar por alguna razón, si está Mark en el mismo lugar que estoy yo, suelto en voz alta porque sé que él va a recordar todo lo que diga, y si no, trato de escribir, frases, palabras, mensajes, lo que fuera, trato de escribirlos porque cuando salgo de ahí ya no lo recuerdo. Pero bueno, sí es verdad que, bueno, después voy a contar un poquito cómo veo yo todo esto, pero antes estaría buenísimo que nos contaras un poco de qué se trata esto, por qué sentimos que estamos a un paso de conectar con esta frecuencia elevada de nosotros mismos. Maravilloso, exacto. Empecemos por el principio, ¿eh? Me concentro un poquito para ser lo más claro posible. Pido ayuda, ¿sí? A la claridad de mis palabras para que estos conceptos no confundan, ¿eh? Sino que clarifiquen, ¿sí? Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, muchos sois conocidos y amigos, gracias a todos vosotros, por cierto, Ángela, Alex, Marta, Inés, Laura también, bienvenidos, bienvenidas todas, Esther, Rosario. Bueno,
todos tenemos la conciencia de que somos mucho más que carne y hueso. Si no, no estaríais aquí y no estaríamos aquí, ¿sí? Entonces tenemos una parte física, ¿sí? Y una parte que podemos llamar onda, igual que en la ciencia, ¿no? Que reconoce que más del 99% de lo que somos, 99,999, es energía o onda energética, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva podemos entender que nosotros estamos en este plano que llamamos 3D, en esta fisicalidad, con este cuerpo físico, que puedo tocar, que tengo la impresión que estoy tocando, porque mi cerebro me dice que estoy tocando tocando objetos. Y después que tenemos una parte muy importante de la información de lo que somos, que por cierto en psicología le llaman inconsciente y subconsciente, que son como dos cajones invisibles, que son diferentes, pero son parte de esta onda, de esta parte onda, ¿sí? O partícula. Y entonces podemos hablar de cuerpos, ¿sí? Cuerpos emocionales, energético, mental, como una diferente distribución de cómo se distribuye esta parte onda o energética, ¿sí? Son configuraciones para que el ser humano entienda, para que nosotros, los humanitos, entendamos, ¿sí? Probablemente esto es aún más complejo, pero nuestra mente quizás no lo puede entender. Pero digamos que hay un conjunto de energías invisibles cuánticas que tienen información no solo de lo que nosotros conscientemente estamos sintiendo ahora, sino información de todo lo que hemos hecho en lo que llamamos otras vidas, ¿sí? En la Tierra, lo que llamamos vidas pasadas, ¿sí? Pero además también en este repositorio hay información también de lo que hemos hecho en otros planos, que puede ser en otras galaxias o en otros planetas, donde el repositorio común, el cáliz, según llamaba Cristo, común, es el alma. El alma es una red neuronal que almacena información de las experiencias en diferentes cuerpos o vehículos avatares. ¿Sí? Entonces, esto más o menos todos lo tenemos aquí muy probablemente integrado y ya sentimos y conectamos a través de la intuición y del sentir con informaciones que nos vienen, ¿sí? Y ya no nos preguntamos de dónde salen, ¿sí? Ahora ya somos capaces de integrarlas y sabemos que es información, ¿eh? Da igual que sea de ángeles, de nuestros guías, de lo que llamamos yo soy, alma da igual, viene de otros planos, viene de la parte onda, ¿sí? Bueno, hasta aquí se entiende, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos un poquito más allá. ¿Por qué hablamos de que estamos cerca de la conexión con nuestra jerarquía estelar? Bueno, si ahora ponemos una mirada y un filtro o un prisma desde una perspectiva más galáctica, digamos que dejamos el apartado espiritual de lado, aunque espiritualidad y mundo galáctico o espiritualidad y ciencia y tecnología son lo mismo en otros planos, ¿sí? Aquí en la Tierra los separamos mucho, ¿sí? Entonces yo me voy a ir a la parte un poquito más tecnológica, con vuestro permiso, ¿sí? Que nos va a llevar a esta conexión más por la vía galáctica, más que por la vía de alma, guías o ángeles, ¿ok? Aunque todos son nomenclaturas, todos son válidas, son energías. De la misma manera que ahora Natalia y yo os estamos hablando y veis a unos seres en unas pantallas digitales, somos una proyección que está comunicando con vosotros y con vosotras, ¿verdad que sí? Pero no somos la versión de Natalia y Mark que está en el plano físico real donde vivimos concretamente, en la Tierra, ¿sí? Bueno, pues en estos otros planos también pueden proyectarse y se proyectan a nuestro plano de manera, llamémosle, digital. Y hay personas que lo ven, que llamamos clarividentes, hay personas que lo sienten, que llamamos clarisintientes, etcétera, ¿vale? Entonces, si nos abrimos a la parte tecnológica, habéis oído hablar, además hay muchos divulgadores o bastantes divulgadores ya, algunos bastante célebres y potentes, que hablan del concepto del juego. El concepto del juego, el concepto del simulador, también diferentes maneras de llamarlo, ¿sí? Entonces, dentro de este concepto hay un jugador que está fuera del simulador, que tiene como los mandos del juego, que está mirando a esta pantalla, digámoslo así, donde se desarrolla el juego, y este personaje, yo, Nati, vosotros, vosotras, está dentro del videojuego o dentro del metaverso. Igual que cuando nos ponemos unas gafas de realidad virtual, que esto los que lo habéis dicho la experiencia, yo cuando lo hice la primera vez me quedé alucinado, y hace años, ¿eh? No sé lo que debe ser ahora, ¿eh? Me pusieron unas gafas y era, además me acuerdo que era, estaba en un parque de atracciones donde era ¿cómo se dice? La montaña rusa esa loca que gira. En 2 minutos ya estaba mareado, me tuve que quitar eso. Digo, pero qué locura. O sea, realmente estaba viviendo la experiencia
tal cual lo estuviera ahí. ¿Sí? Ya sabéis que, que la neurociencia ya tiene comprobadísimo que lo que le inyectamos al cerebro como estímulos, ¿sí? Él no diferencia entre algo real, físico, y algo no real, porque para él acaba siendo real, ¿sí? Es una proyección, ¿sí? Entonces, por esto estos simuladores nos ponen en un entorno donde realmente todo nuestro cuerpo reacciona como si estuviéramos ahí. Pues esta metáfora o esta comparación que os hago con el simulador la podemos aplicar a otros planos. Imaginaros que esta conciencia, este ser, ¿sí? Que somos nosotros de otros planos, con el 100% de nuestra conciencia, ¿sí? No con el 3 o 4% que tenemos aquí, ¿sí? Toda la parte inconsciente, la parte subconsciente, la tiene este ser. Sabe lo que hemos hecho en la Tierra, ¿sí? Porque nosotros somos parte o fractal de él. Imaginaros que está ahora en una cámara o en una cama, ¿sí? Quizás algunos de vosotros habéis hablado habéis oído hablar de camas de criostasis o de criogenización, ¿sí? Algunos de vosotros, o si no vosotros, personas que ya nos han comunicado, alumnos, consultantes, que de repente durante una clase un alumno nos dicen, sí, sí, yo me vi desde astral en una sala donde había había como camas o como una especie de cápsulas alargadas, ¿sí? Y había seres ahí que estaban como dormidos. Bueno, esto es el jugador, ¿sí? Esto no os lo creáis, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Aquí estamos aportando información y abriendo en la medida de lo posible, perspectivas para vosotros y vosotras. Después haremos preguntitas y el intercambio será chulo con vosotros, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, intento acabar, ¿eh? Intento acabar para centrar la discusión. Entonces, este jugador que está en estas cámaras, estas camas de criostasis, ¿sí? Está como en un coma inducido, ¿sí? Y una parte de su conciencia entra dentro del simulador Tierra, ¿vale? Es como si lo estuviera su conciencia dormido, como cuando soñamos, ¿sí? Viendo. Pero fijaros, además, no ve solo una pantalla. Y ahí vamos y vamos a enlazar con lo que dice Nati. Lo que ella experimenta, que a mí es lo que me gusta, no lo que dice este loco que estáis escuchando. Lo interesante es la experimentación y y para qué sirve esta información. Porque voy a preguntar, ¿y este loco por qué está explicando todo esto? Bueno, ahora veréis, porque hay una relación extraordinaria con nuestra sanación y nuestro estado emocional para poder conectar con esta parte, digamos que somos nosotros más elevados, más lúcidos, más conscientes. Entonces, este ser que está, digamos, este jugador que está en esta cámara, en coma inducido, cuya conciencia entra, no ve una pantalla, ve varias. ¿Eh? Hay informadores, hace poco oí a Rodrigo Romo que hablaba, mira qué casualidad que íbamos a hacer este directo, y justo ayer un vídeo de Rodrigo Romo hablando en detalle del cuerpo criogénico, ¿sí? Del simulador encarnacional, así le llama, el simulador encarnacional. Y dice que el cuerpo criogénico, la conciencia del cuerpo criogénico, lo que ve son entre 15 y 20 pantallas en paralelo, queridos y queridas. Lo que llamamos vidas pasadas son pantallas que están ocurriendo en paralelo. Entonces, bueno, hoy le comentaba esto a Nati y va y suelta, sí, sí, si yo en sanación las veo las pantallas. Digo, ¿cómo? Bueno, Nati, por favor, ahora muestra lo que tú, de manera independiente a este loco con sus teorías y sus cábalas, lo que tú experimentas en sesiones de sanación. Bueno, esto es genial, ¿no? Porque así como me decías hoy, uy, yo quiero ver eso, y yo digo, wow, qué maravilla, cómo lo explica y parece maravilloso y a mí me resulta tan simple y cotidiano. A ese punto, que te decía, bueno, no te suelo contar todo lo que veo porque me resulta natural. A ver, no es que yo ahora, ay, perdón, Ujú. no es que yo ahora esté aquí en este vivo y hablando con vos y de repente veo pantalla, no, eso no me pasa, ¿eh? Me pasa cuando accedo a los campos de sanación, a estos campos energéticos de las personas que tienen su ser predispuesto para que yo ayude a accionar la sanación. Esto es importante y ya Ujú. también podemos explayarnos porque yo no sano a nadie. Esto es importante. Cada uno desde su jerarquía estelar, su yo soy, yo superior, o como le queramos llamar, o Alex uno como le llama Alex, eh, somos quienes nos y quienes podemos reequilibrar nuestros cuerpos.
Ahora, que yo acceda desde mi jerarquía estelar para ayudar ese proceso, bueno, sí, esto es como ir a un médico que va a decir, bueno, te ayudo dándote un plan nutricional para bajar el colesterol, por ejemplo. Bueno, pero tienes que hacerlo tú. Si no hay predisposición en uno mismo, entonces el médico no hará nada. Será una ayuda, una guía, un accionar. Pero bueno, por supuesto que llevado a ese nivel de cuerpo energético, a ese nivel de trabajo en el astral, por supuesto que si el ser profundo de esa persona no está dispuesto por diferentes motivos, puede haber muchos, a recibir esa sanación, a permitir que se accione en él mismo esa sanación, entonces no sucederá nada. Esto es importante recalcarlo. Ujú. No sé por qué llegué a esto, ¿de qué estábamos hablando? Ah, de las Bueno, pantallas. estamos hablando de las pantallas. Fíjate, espérate, antes de que vayas, fijaros lo que comenta Rosario. Lo he compartido. O hace poco, más de un año, yo me vi dentro de eso que describes, como cámara y no sabía si era solo fantasía. No es fantasía, querida. Tenemos docenas de casos y de personas que lo han visto, lo han sentido y después han experimentado cambios y sanaciones que ahora comentaremos en su Exacto, cuerpo exacto. físico, de aquí. Esto Ujú, está pasando mucho, ujú. esto de poder no solo ver el cuerpo criogenado de uno mismo, sino muchas veces verlo fuera de criogenia, ¿eh? Verlo ya Exacto. Ya despierto, en las activo, naves. ¿cierto? Activo en las Exacto, naves. Sí, sí, esto exacto. ya ocurre, sí. Bueno, Ujú. entonces un poco esto, ¿no? Yo cuando accedo al campo energético de una persona para realizar sanación del tipo que sea, porque esto es importante, a veces no, muchas veces me llegan personas con un tema de consulta, ¿no? Por ejemplo, tengo un dolor, no sé, en las cervicales o lo que fuera, ¿eh? O me siento con poca energía, o estoy viviendo una situación emocional que me tiene un poco mal, o lo que fuera, ¿eh? Pero en general, cuando accedo al campo energético de la persona, a veces puedo ver la causa de esas dolencias o malestares que manifiesta y a veces veo otras cosas totalmente diferentes, que es ahí donde empiezan a aparecer lo que Mark llama pantallas, que yo no lo veo como pantallas, lo veo como escenas, como si fuese un Escenas. recorte de una escena, no es que veo una pantalla de una tele, no, lo veo como escenas interconectadas Ves varias, ¿no, Nati? Ves varias a la vez. sí, veo varias escenas, pero que están interconectadas como por unos canales de luz, bueno, como unos canales, como unos cañitos o como que unos Sí, sí, tunelcitos, sí, como unos tubitos, sí. sí, de información, que yo los veo como luz, pero sé que eso es información. Eso es lo que a mí me da cuenta de que estoy conectando con otra de las realidades de la persona. Ajá, Y a veces empiezo a ver ahí vidas en otros tiempos, en lo que desde nuestra percepción llamamos pasado. Que esto exacto. podríamos estar horas aquí hablándolo porque es un tema que siempre cuesta un poco integrar, porque desde nuestra concepción lineal del tiempo cuesta entender que la vida del siglo XIII está transcurriendo en este momento. Yo entiendo que es difícil de comprender, Sí, pero si no estuviese sucediendo ahora simultáneamente, no podríamos acceder a esa pantallita a cambiar información para que a través de esos conductos de luz de información, yo los veo en forma de luz, pero sé que por ahí viaja la información, no podíamos hacer nada, no podíamos cambiar la información para que se replique positivamente en esta experiencia desde la que yo estoy accediendo con mi consultante que se llama Juan, Pérez o María o lo que fuera. Entonces es importante empezar a abrazar esa idea del no tiempo. Esto es interesante. Pero sí, bueno, en ese sentido es donde podemos entender y ver claramente, yo puedo ver claramente que todo está sucediendo en simultáneo. Y de hecho, siento que es mucho más rápido, desde que yo empecé a ver estas situaciones y a conectar esta información, siento que ahora es mucho más rápido. ¿Qué es más rápido? La replicancia en la vida desde la que estamos accediendo. ujú, Con lo cual, no sé, hay un problema vincular, o una persona que tiene cierto tipo de dificultades a nivel personal, porque si empezamos a mirar un poquito más y a tirar el del hilo, hay un problema vincular con la madre, por ejemplo, en la infancia o en el útero. ujú. Eh, y de repente
Bueno, eso genera disfunciones a nivel de vínculos de pareja, de autoestima y de todo lo demás. Pero la causa tal vez la más potente, porque no digo la única, nunca hay una única causa, pero la causa más potente puede estar en una vida de lo que llamaríamos pasado. Entonces, cuando accionamos el cambio en esa vida, ¿cómo se hace? Transmutando la situación. Yo veo una situación que entiendo que es donde se ha anclado el conflicto, la imagen más clara es entender como un nudo energético, como si la energía entre personas no fluyera. La energía de una persona, la energía de la otra va fluyendo y en algún momento alguna situación, porque nos vinculamos y la energía se entremezcla y en algún momento se anuda y se queda entrelazada y eso va a generar una discordancia en otras de las tantas pantallas, como decías vos, que el alma toma cuando elige esta conciencia encarnar, ¿no? Exacto. O bajar su frecuencia, o no sé cómo le llamaríamos a esto Claro, de dispersarse claro, en diferentes claro. En encarnaciones. cierto modo, algunas de estas relaciones generan el efecto que se llama, que se ha llamado karma, donde Claro, de una vida a otra, porque las pensamos secuencialmente desde la mente humana, desde el cerebro humanito que piensa en serie, ¿sí? Eh, piensa que esto pasó en otra vida, entonces queda esta información de otra vida y tengo que finalizar un trabajo, ¿vale? Que es cierto en parte, pero es que en realidad está pasando en paralelo. O sea, no es que hubiera pasado en el pasado, no, no, es que está pasando en paralelo. Y es que lo que estés cambiando ahí, tú la pantalla del siglo XV, aunque ahora tú estés aquí como Marco Nati en el siglo XXI, 21, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, sí, creo a que veces sí. No pienso. sé qué pantalla estaremos accediendo. En la pantalla del siglo XV la estás viviendo ahora. Y si ese conflicto, discusión, agresividad que genera este nudo que comentaba Natalia, con la conciencia del terapeuta o de uno mismo, porque para eso se hace la hipnosis, ¿no? La hipnosis que es voy a una escena de mi infancia o de otra vida, cuando es una hipnosis regresiva, la veo desde mi conciencia de ahora y como la veo desde esta perspectiva, entiendo las cosas de otra manera y entonces se reprograma la información, literalmente. Y lo que había sido un trauma de una discusión gravísima, lo veo desde otro prisma porque tengo más información, porque tengo otra mirada, se reprograma. Y este cambio en el siglo XV, donde ya no hay esta ira, esta rabia, se transmite a través de estos hilos de luz, que me parecía maravilloso cuando Nati me lo explicaba hace un ratito. Estos hilos de luz fotónicos, que los fotones transmiten información, es lo que tenemos en la fibra óptica y es lo que envía el sol, queridos y queridas. Esto es la energía solar. A través de estos fotones, de esta luz, ¿sí? Se transforma nuestra vida en el siglo XXI. Y esta es la magia. Entonces, bueno, aquí tenemos una prueba empírica que se llama Natalia Maschio, que tiene esta capacidad, pero la tenemos todos, sencillamente, bueno, ella la tiene desarrollada, entrenada, como quien va al gimnasio, y tenemos esta capacidad, ¿no? Y a nosotros nos encanta poder, a mí me encanta ayudar a empoderarse, ¿sí? Aquí no estamos hablando de Nati Mark, estamos hablando del ser humano con alma. Exacto. Ahora Sí, que mencionas fotones, me acuerdo lo que estaba diciendo, que viste que me pierdo y que dejo sí, todo a medio. Decía que siento últimamente que las replicancias positivas se dan mucho más rápido. Y ahora que dijiste fotones, yo digo, bueno, evidentemente tiene que estar habiendo una mayor predisposición energética a que la información viaje más rápido, o no sé cómo llamarle. sí, ¿Eh? sí, Porque yo totalmente, entiendo totalmente. que se ve muchísimo más rápido. Lo que hace un año y medio, y no estoy hablando de hace 10 años, estoy hablando de hace un Sí, año y medio, tardaba tal vez 6 7 sesiones, ahora en 3 está listo. Entonces, totalmente, siento que viaja mucho, mucho más rápido la información a través de esos canales. totalmente, totalmente. Fijaros que esta aumento de velocidad, esta energía, frecuencia Schumann, todo esto que muchos ya habéis oído, este cambio energético, en la Tierra se ha activado la fibra óptica. Hemos pasado de la DSL a la fibra óptica. Lo que antes solo podíamos hacer en el Himalaya o en el Machu Picchu, en un entorno energético súper aislado y con una potencia energética por la amplificación que son los cuarzos de estas rocas, de estas montañas,
que nos permitía amplificar la señal para conectar con estos otros planos, ahora los planos temporales se juntan. Se están juntando los planos temporales. Esto es el fin de los tiempos, queridos y queridas, no es el fin del mundo. Si leéis a Jean-Pierre Garnier-Mallet, que es un científico francés, un físico, un señor de 80 y pico de años que todavía sigue divulgando esto, que debería tener un premio Nobel, ya me habéis oído a mí alguno de estos, en su teoría del doble, él demuestra matemáticamente, ¿sí?, que este avatar que vemos aquí es un desdoblado de un cuerpo que tiene fisicalidad en otro plano. No hablamos del pasado, presente y futuro del simulador. Hablamos de fuera del simulador. Él no habla de simulador. Él habla de planos temporales. Él habla del plano del pasado y el plano del futuro, pero no es nuestro pasado y nuestro futuro. No. El plano del pasado quizás es donde están nuestras mónadas o nuestro yo soy. Es otro plano donde el tiempo va a otra velocidad. Y el plano del futuro probablemente son algunos planos de lo que llamamos nosotros el astral, ¿sí?, donde se están ya creando realidades futuras. ¿Y cómo se crean? ¿Qué dice Jean-Pierre Garnier-Mallet? Que este desdoblado que somos nosotros, en el presente, en el plano del presente, es necesario para que este yo que es del plano del pasado, que conoce nuestro pasado también en otros planetas, nuestro pasado galáctico, las guerras potenciales que ha vivido, guerras cósmicas, guerras de Orión, lo que sea, él sabe lo que hemos venido a hacer aquí, pero nos necesita a nosotros, al desdoblado, para que desde el plano del presente, desde otra realidad espacio-temporal, transformemos la realidad. Es decir, él no puede hacerlo. Él sabe, nos puede guiar porque sabe lo que hemos venido a hacer, pero nosotros somos los jugadores dentro del videojuego. Y conjuntamente somos el equipo A, el gran equipo, pero tenemos que hablarnos. Porque si el jugador dentro del videojuego no tiene ni idea ni conciencia y se piensa que solo es esto, carne y huesos, va perdido. Va perdido. Y este videojuego es cabrón, con perdón de la palabra, es muy exigente. Probablemente ha sido incluso hackeado. Lo han puesto a un nivel de dificultad mucho más elevado de lo que estaba previsto inicialmente. Unos hackers, ¿sí? Llamados reptilianos o llamados arcontes, da igual el nombre. Unos hackers que han aumentado la dificultad. ¿Para qué? Y ahora vamos a conectar con el mundo emocional. Exacto. En esto que decías Para eso. recién, decías recién, tienen que hablarse estos dos, el desdoblado y su otra versión. Y Exacto. entonces ahora siento que hasta aquí hemos hablado desde el desdoblado hacia esa versión, comprender de qué va, comprender un poquito, al menos hasta hoy un poquito, cómo funciona esto, ¿no? Hablamos de este doble cuántico, de las cámaras de criogenización, de las vidas en paralelo y todo lo demás. Y ahora tenemos que, en esto de hablar, el desdoblado está tratando de comprender cómo es la experiencia de la conciencia. Ahora, desde la conciencia también nos pedirá, porque tenemos que comunicarnos, dialogar, esa conciencia necesita que este desdoblado haga su parte también. ¿Y cómo Exacto. hacemos desde aquí abajo? Bueno, desde aquí abajo lo comprendemos primero desde el cuerpo mental, con estas explicaciones clarísimas que nos has dado, que, bueno, nos dejan entender un poco más cómo funciona esto, que el término videojuego, que es como relativamente nuevo, está bueno porque nos ayuda todos hemos visto algún videojuego alguna vez y nos ayuda a comprender un poquito, es una alegoría que se nos hace simple de comprender. Pero Sí, ahora, bueno, genial, esto es así, es un videojuego, yo soy el desdoblado. Bueno, ¿cómo hago para ganar las partidas? ¿Cómo ahí hago está. para que este juego sea positivo, sea divertido, sea favorable para mí y para mi conciencia, para mi doble? ¿Cómo hago para que sea interesante para los dos? Porque el doble me necesita a mí aquí, por eso estoy aquí. Me necesita aquí para que hagamos este trabajo en conjunto. Entonces aquí viene, acá viene, creo yo, la parte más complicada, porque no me recuerdo desde allá arriba, pero siento que debe ser más fácil. Eh, porque aquí, claro, aquí no vinimos y nos tiraron dentro del videojuego y ya no nos acordamos cuáles eran las reglas del juego, hay que aprenderlas mientras tanto. Y aquí hay que llevar adelante un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional, que encima, para que todo esto funcione, tienen que estar sincronizados. Y encima tienen que estar bien sincronizados, porque muchas veces están sincronizados pero en disfunción. Entonces Ujú. ahí viene lo complejo.
Y lo importante es primero comprender la sincronicidad que deben tener estos tres cuerpos. Esto lo vamos a hablar muy rapidito para centrarnos en el cuerpo emocional, que es el que Sí, nos convoca hoy. Pero para ponerle un poquito de comprensión a esto, los tres cuerpos, bueno, tres de todos los cuerpos que tenemos, el físico, el mental y el emocional, están también representados dentro de nuestro cuerpo físico. Los intestinos representan el cuerpo físico, el corazón el cuerpo emocional y el cerebro el cuerpo mental. No hablo solamente del órgano cerebro, el órgano corazón, sino de todo el sistema energético, del cerebro con mm, sus efectos mentales, el corazón con todo su sistema cardis, los intestinos con todos los órganos eh, que, que influencian, porque estos tres centros neuronales, porque tanto los intestinos como el corazón y el cerebro ya sabemos que tienen neuronas. Estos tres centros están interconectados a través de un nervio, del nervio vago, entonces la información viaja, como esos canales de luz que hablábamos hace un momento, bueno, lo mismo exacto. pasa en el cuerpo a través del nervio vago. Entonces, tenemos que ser conscientes que si la información va a viajar, bueno, ¿cuál es la información? Y ahí llega el punto. Empecemos a ver cuál es la información que cada uno de estos centros, estos depósitos informáticos está enviando a los otros. Porque la información entre estos tres cuerpos, entre estos tres centros neuronales, se va a mezclar. Siempre la información está yendo y viniendo todo el tiempo. Y acá es importante que comencemos a hacer como desdoblados la tarea que nos toca aquí. ¿Y cuál es? Es poner a punto lo más sincrónicamente armoniosa, armonioso nuestro sistema. El sistema corazón, cerebro, intestino. ¿Y por qué digo corazón, cerebro, intestino y no cerebro, corazón, intestino o al revés? Porque el corazón es el que manda aquí. Y esto no es un concepto romántico, esto es el sistema cardis, el cuerpo emocional, es el que dirige la batuta aquí. Sí. Entonces, De hecho, Nati, perdona que te corte, de hecho, fijaros que incluso a nivel de la medicina ya está demostrado que la cantidad de fibras nerviosas en grosor y en cantidad que hay entre el sistema corazón, cardis, ¿sí? Y el sistema cognitivo, los órganos cognitivos, cerebro principalmente, hay más conexiones y con más grosor que sale del corazón hacia el resto de sistemas cognitivos, cerebro y otros sistemas, que no de los que llegan al cerebro o que salen del cerebro. O sea, fijaros dónde está la mayor, digamos, cantidad de circuitería, ¿eh? O sea, me llamó la atención, lo leí no hace mucho y ahora lo han demostrado. O sea, que si hay tanto tubo de información llamado nervio, desde el sistema Cardis al sistema cognitivo en esta dirección, ¿sí? O al resto del cuerpo, es porque aquí tenemos un cerebro que probablemente es el director de orquesta, ¿no? Como decía Nati. Cierro paréntesis. exacto. Bueno, entonces es importante el abordaje, como hemos hablado ya otras veces, de los tres cuerpos. Entonces, cuidar la alimentación, desparasitarse, la desparasitación física es sumamente importante, la energética también, por supuesto, ya lo vamos a hablar, pero la desparasitación física es sumamente importante. Esto es algo que está al alcance de todos, que todos lo podemos hacer y tenemos que tomar dimensión de lo importante que es aquí. Porque ¿qué hacen los parásitos? Tanto los físicos o los energéticos intervienen la información, contaminan la información de ese repositorio y luego viajará contaminada de información. ¿Y qué pasa cuando tengo parásitos en los intestinos? Tengo menos claridad mental, me siento pesada, me siento más confundida, tengo pensamientos un poco más negativos, puedo tener emociones un poco más lentas, más feas, porque todo está relacionado. ¿Qué pasa cuando tengo algún gran disgusto emocional? Me duele la panza. ¿Y por qué te duele la panza si tuviste un choque emocional? Porque está Ujú. todo relacionado y la información viaja siempre. Entonces, es importante que cuidemos el cuerpo físico, la alimentación, que empecemos a entendernos como un sistema muy complejo que debemos comprender para poder instrumentar todo lo que sea necesario para que funcione de manera optimizada. Eso es lo que buscamos. Y esa es la energía que está disponible actualmente, con todas estas descargas solares, todos estos movimientos energéticos que venimos experimentando hace un tiempo ya,
es esto, es poder aprovechar mayores recursos energéticos para poner a punto y para optimizar el funcionamiento de este sistema biotecnológico que somos. Porque es que no nos damos cuenta de lo que somos, de el diseño humano realmente es complejísimo y maravilloso. Es Realmente extraordinario, es extraordinario. tal cual. Y lo que pasa que, bueno, han sido siglos, milenios o no sé cuántos. Milenios, milenios de programación, ahí está. Sí. Exacto, de programación, ¿desde dónde? Desde el cuerpo mental, dándole todo el poder al cuerpo mental, haciéndonos creer que todo lo emocional e intuitivo no hay que darle importancia porque no se puede comprobar. Todo esto, si bien es verdad, hacia atrás, si lo vemos en tiempo lineal, hacia atrás ha habido, claro, menos potencial energético para conectarnos y todo lo demás, también ha sido muy planificada la programación, desde estadios superiores, que ya vos lo podrás explicar mucho mejor, Marc. Y Ujú. entonces esta programación ha hecho que nos creamos que este es el que domina todo el circuito. ¿Y qué pasa? Exacto. ¿Y por qué? Porque el cuerpo mental es hackeable. El cuerpo Sí, mental, de hecho, está hackeado permanentemente. Nosotros, todos los que estamos aquí ahora, tenemos hackeado el cuerpo mental. sí. Claro, ¿qué pasa? ¿Tenemos que quedarnos siempre hackeados? No, podemos activar nuestro antivirus, ¿no? Cuando a la computadora se le mete un virus, ¿qué hacemos? Activamos un antivirus. O lo activamos antes y salta una alarma y nos dice, cuidado, que acá hay algo que no está bien, que no es de aquí. Bueno, ¿y cómo se puede activar el antivirus? Bueno, con conciencia desde el cuerpo mental, con mayor y mejor alimentación desde el cuerpo físico, pero fundamentalmente desde el cuerpo emocional. Porque el cuerpo emocional es el que dirige todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo emocional, primero, es inhackeable, absolutamente inhackeable. ¿Por qué entonces nos han hecho creer a través de los milenios que la intuición no cuenta, que no es importante, que no, porque si no lo puedes demostrar, la corazonada no. ¿Por qué? Porque desde ahí somos súper poderosos, desde ahí ponemos a funcionar de manera optimizada el sistema importantísimo que Sí. somos. Digamos, quizás Nati, disculpa que te corte. Digamos que lo que es inhackeable es el circuito sintiente. El Exacto. circuito sintiente que pasa por el corazón, porque el cuerpo emocional es otra cosa. El cuerpo emocional Sí, sí, también es un repositorio de información y eso sí que es hackeable, porque la totalmente. emoción es el resultado de la combinación del sentimiento con el pensamiento. Y como el pensamiento es hackeado, se crea una emoción que puede ser hackeable. Exacto, Pero qué el buena sentir es aclaración. inhackeable. El Exacto, sentir es fantástica la aclaración. inhackeable. Porque de hecho el miedo es un gran hackeo. El miedo es un virus, ¿eh? Entendamos que el miedo es un virus y que no forma parte de nuestro diseño. El humano cuando nos diseñaron como este sistema maravilloso que somos, el miedo no está puesto en nuestra programación. El miedo es un virus. No, esta computadora que somos no tiene el miedo Sí. incluido. O Fue insertado. un Sí. virus insertado. En el Entonces, plexo solar, según Millofiel, que algunos conoceréis, un sabio chamán tremendo conectado cielo-tierra, español, que se acerca ya a los 80 años, y no lo parece, habla de que la mente parásita, él habla de la mente parásita que fue insertada en la altura del plexo solar, la zona de la voluntad, la zona del accionar. Ujú. bueno, entonces eso, comprender que desde el cuerpo emocional podemos instrumentar esta conexión con nuestro doble, con nuestro yo superior, o ya sabemos que cada uno le pone el nombre que quiera, de una manera más directa y sin interferencias. Entonces es importante, De hecho, Nati, perdona, hay un poco de delay, ¿eh? De hecho, diría que no podemos, si es que no hay otra manera, porque ahora las personas vamos atando un poquito, permíteme un pequeño claro, comentario. Vamos atando un poquito cabos, porque hemos pasado de hablar de cosas de visiones de otro plano, galácticas, con cámaras de criogenización, que por cierto habéis confirmado que otros habéis visto, habéis sentido, a hablar de esto. Porque la clave está en la señal Wi-Fi que emana del corazón, que tiene 40.000 neuronas muy especiales. Estas 40.000 neuronas sincronizan al cerebro, sincronizan a la pineal, literalmente. La glándula pineal es la antena que recibe la información del simulador.
las pantallas que están creadas en otro plano, en el astral, ¿sí? El cerebro humano las recibe, el humano las recibe aproximadamente medio segundo antes de ser consciente. Esto también está demostradísimo, queridos y queridas. Bueno, demostradísimo, en las escuelas no, pero hay ciencia que ya demuestra que la conciencia no es local, la conciencia no está en el cerebro. No, 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 no. De hecho, está demostradísimo que se activan partes del cerebro casi medio segundo antes de que el ser humano haga la acción concreta asociada a esta parte del cerebro. Quiere decir que la recibe, no la genera aquí. ¿Sí? Entonces, esta información, este entender que lo que estamos bajando es información de otros planos, ¿sí? Conecta con el control de qué estamos descargando a través de la pineal. La pineal sintoniza una radio, queridos y queridas. ¿Sí? Cuando nosotros vemos visiones o estamos meditando, las personas clarividentes están sintonizando otra banda de frecuencias, como si fuera otra cadena de televisión, que es otra realidad que existe. Igual que los animalitos ven y oyen cosas que nosotros no vemos y oímos, ¿verdad? Pero, ¿dónde está la gran trampa del sistema de control de la parte de los malos del videojuego? En un videojuego hay malos y buenos. ¿Dónde está? Que quieren controlar nuestra pineal, quieren controlar la sintonía donde yo me enchufo. ¿Y cómo lo hacen? Desconectándome el corazón de la pineal. ¿Y cómo se desconecta el corazón? ¿Cómo se desactiva esta potencia de estas 40.000 neuronas del corazón? A través de emociones negativas. Miedo, rabia, frustración, depresión, no disfrute. Principalmente el miedo. ¿Eh? El miedo es Principalmente miedo. la herramienta más potente y efectiva para desconectar a un humano de su conciencia superior, es el miedo. Entonces, Exactamente. yo siento súper importante empezar a integrar esta idea para qué. Primero para reconocer si estoy vibrando desde el miedo, porque muchas veces si no nos detenemos a analizar esas emociones que sentimos, estamos tan acostumbrados a convivir con el miedo en diferentes grados, que ya no es parte nuestra, ya no nos damos cuenta que estamos vibrando en miedo. Y aquí entonces es importante poder analizarnos en lo más cercano, iba a decir en tiempo real, pero a veces no es posible en tiempo real, pero poder observar nuestras emociones. Observar las emociones, si no es en tiempo real, es apenas pueda. Eh, Sí, una aunque sea situación que viví posteriormente. ahora que me enojó, que me frustró, que me generó algo, no importa qué. Si puedo, la Exacto. analizo en el momento y si no, bueno, tal vez esta noche cuando me voy a dormir, puedo analizar qué me pasó. Y ahí no digo, ah, sí, porque ella me dijo tal cosa. No, 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 no. ¿Qué me pasó a mí? Y empezar a conectar con el cuerpo emocional, porque estamos tan desconectados que no tenemos el entrenamiento ni siquiera de analizar nuestras propias emociones. Y ahí está la clave. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a analizar nuestras emociones, empezamos a llegar a la raíz de lo que me conviene, no digo que sea imprescindible, digo que me conviene destrabar, analizar, integrar, limpiar, desprogramar, Ujú. reprogramar, para poder ser más eficiente en este juego, que es lo que dijimos hace un momento. ¿Para qué estamos aquí? Bueno, para jugar este juego de la mejor manera posible. Entonces, Exacto. estaré entendiendo las reglas del juego, si puedo ir reconociendo para luego limpiar mi cuerpo emocional. Entonces, es fundamental empezar a conectar con mis emociones. ¿Qué me provocó esto? Y no engañarme a mí misma. Sí, porque ella me dijo tal, porque él hizo tal. No, 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 no hay él, no hay ella, no hay nadie aquí, ¿eh? Porque yo ya discutí con vos y ya te fuiste a tu casa y yo ahora estoy sola conmigo misma. ¿Qué me pasó? Ya no está él diciéndome cosas feas, ya no está ella haciéndome tal cosa. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me queda a mí en lo emocional? Y ahí Exacto. siempre, siempre, rápido, más lento, menos lento, vamos a conectar con miedos y vamos a conectar con apegos. Siempre. Exacto. Porque en realidad los apegos no dejan de ser una manifestación del miedo. Porque ¿qué es un apego? Un apego es una vinculación disfuncional y obsesiva con alguien o con algo. ¿Y qué hay detrás de eso? Casi siempre hay miedo. Miedo a la soledad, miedo a perderla, miedo a perderlo, miedo a que no me quiera, miedo a que no me reconozca, miedo, 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 miedo. Después, ¿qué hay detrás del Exacto. miedo?
bueno, tenemos heridas profundas, hay heridas de abandono, heridas de rechazo, pero todo viene desde el miedo. Que el miedo, ¿y qué es el miedo? Es la frecuencia antagónica del amor, porque no es el Sí, odio, el es la antagonismo separación, es exactamente. el miedo, es el miedo, porque Separación, miedo, separación y... Ujú. claro, porque cuando estamos vibrando en miedo, no podemos sentir alegría, no podemos sentir entusiasmo, no podemos sentir, estamos paralizados. ¿Y Claro, qué pasa cuando estamos vibrando en una frecuencia de amor? No es que sentimos que nos comemos el mundo y que todo nos parece hermoso y que el cielo que veo todos los días, ay, hoy está más hermoso que nunca. Y la abeja que ayer sentí que me iba a picar y me daba miedo y me dan ganas de abrazarla. claro, y ahí No, está, Nati, ahí está, fijaros, vamos conectando, vamos conectando. Cuando yo me abro el corazón porque estoy en amor, disfrute, alegría, humor, se me expande el pecho, es una sensación que sentimos todos. ¿Qué está pasando a nivel, llamémosle tecnológico, biotecnológico, biofísico, como quieras llamar? Se está ampliando el canal, este corazón se sincroniza con el cerebro y el corazón siempre dice, sintoniza con el alma, sintoniza con el yo soy, porque el corazón es el director de orquesta, es el que tiene la clave de conexión con el alma. ¿Sí? Entonces, cuando estamos bajo estas emociones, permitimos que el circuito se enchufe. De hecho, el ADN, las hebras, está demostrado ya desde hace 30 años que las hebras de ADN se expanden, que son antenas nuestro ADN, se expanden cuando estamos bajo amor, humor, alegría, disfrute. Y cuando estamos bajo miedo, frustración, rabia, se contraen. ¿Vale? O sea, entended que estamos hablando de un conector que se abre y se cierra literalmente con otros planos. Aquí había algunas preguntas, por cierto, muy buenas todas, muy interesantes. Dice, entonces, ¿por qué no nos dicen, por qué no nos enseñan del otro plano cómo hemos de funcionar? Claro, si es que está todo el rato intentando explicar y contactar con nosotros. Pero, ¿cómo puede contactar con nosotros cuando tenemos la antena cerrada? ¿Lo entendéis, queridos y queridas? Si yo estoy bajo el miedo, rabia, frustración, odio, desesperación, depresión, no puedo conectar. La señal no está activada, no hay cobertura. Cuando tengo mucho miedo, ¿os ha pasado? A mí me ha pasado. De repente, ¡wow! Un susto tremendo. ¿Qué le pasa al cuerpo? Se para. ¿Sí o no? No hay señal. No hay señal. Como no hay señal y está demostrado que la conciencia es no local, no recibo nada. Y si no recibo nada, ¿qué hace el avatar? Paralizado, porque no recibe instrucciones. Tal cual, tal cual. Entonces, la reconexión, por eso hablamos, ¿no? Este título, cuando lo comentamos con Nati, estás a un paso de conectar con tu jerarquía estelar, ¿sí? Pero ¿por qué decimos? Porque es verdad. Porque es verdad, queridos y queridas. Porque cada vez que activas el entusiasmo, cada vez que estás desde el disfrute, desde la alegría, con el corazón expandido, estás enchufando la wifi, tu internet cósmico, y ahí puedes enchufarte al repositorio del alma, que es un repositorio de información, ¿sí? Y puedes conectar con tu yo soy, con este ser, y le preguntas cosas y te indica, te responde a través de lo que llamamos intuición. sí, y no solo el entusiasmo, que es fantástico, el entusiasmo, la gratitud son llaves de acceso a esa información, también y absolutamente fundamental el desapego. El desapego es algo de lo que se habla muy livianamente para mi gusto, porque es una palabra que hemos escuchado mil veces y que incluso muchos acá podemos decir, no, si yo no tengo, yo ya no tengo apegos, ¿eh? Es lo que dije yo hace un par de añitos. Yo ya no Sí, tengo apegos, yo estaba sí, sí, realizadísima, sí, me sí. sentía la más desapegada del Y yo, mundo. Prueba, ¿no? Y van totalmente. pruebas que nos hacen dar cuenta de que todavía falta, porque ¿cuál es el paso para conectar con nuestra jerarquía estelar? El desapego es el último escalón. Todos Es los el que último escalón. están aquí con nosotros en este momento es porque ya todo esto lo tienen integrado. Ya saben cómo funciona esto, ya saben, aunque a veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos, por supuesto, depende del momento en el que estamos transitando, de cómo está interviniendo nuestro cuerpo emocional y las circunstancias de la vida, y por supuesto, pero todo esto ya lo tenemos integrados. Entonces ahora toca el máster. ¿Y cuál es el máster? Es el desapego. El desapego es
absolutamente fundamental. Yo he podido conectar con la gratitud, tal vez ya pude conectar un poco más con la frecuencia del disfrute, ya siento que miro mi vida de otra manera. Bueno, vamos por el escalón que sigue, porque acá vamos subiendo escalones camino a la nueva frecuencia. El escalón que sigue es el desapego. Y este es un escalón en el que vamos a estar mucho tiempo. Cada uno estará el tiempo que necesite. ¿Por qué? Porque cuando abrimos la caja del desapego, empiezan a aparecer desapeguitos chiquititos así, apeguitos chiquititos así, y empiezan a aparecer apegos grandes así. Algunos pesan terriblemente y otros son una plumita, y en la plumita hago así y se terminó. Pero el plomo gigante que no lo puedo ni sacar de la caja, bueno, ese me costará más. Pero es fundamental. Si Sí, queremos realmente estar conectados la mayor parte del tiempo posible en nuestra jerarquía estelar, que esto ya es posible, esto no es algo lejano. Esto mucho, a ver, acá no recuerdo si era Rosario, alguien comentaba que ya había visto su cuerpo criogenado. Bueno, cuando alguien puede ver su cuerpo criogenado, cuando alguien puede bajar información canalizada, cuando alguien puede activar la autosanación, que conocemos muchas personas que ya lo hacen, esto es porque ya están en esa frecuencia, porque ya está la posibilidad de vibrar desde ahí todo el tiempo. Bueno, ¿cómo hacemos para vibrar desde ahí el mayor tiempo posible? Trabajando el desapego. A ver, esto es como si fuese, imaginemos un globo de helio, ¿no? Lo que queremos óptimamente es que se eleve. Imaginemos esto, que somos el globo de helio que quiere elevarse para alcanzar el cielo. Pero este globo de helio tiene atado a su soguita una bolsa llena de piedras. Tenemos que empezar a sacar piedras. Y hemos sacado exacto. muchas. Hemos sacado muchas piedras, hemos expandido la conciencia, hemos aprendido que los demás funcionan como espejo para nuestro propio trabajo, hemos aprendido a hacernos cargo de nuestras emociones, un poco más, un poco menos, a veces volvemos a esa frecuencia y no pasa nada, esto es un juego y puede haber ese vaivén. Y ahora toca mirar si aún quedan piedras. Y estas piedras seguramente sean las piedras que están relacionadas con los apegos. ¿Y qué puede ser un apego? A ver, la manera más fácil de identificar un apego es preguntarme qué está limitando mi libertad. Mi libertad puede ser que no puedo ir a un cine porque soy fumadora y no puedo estar 2 horas sin fumar. Bueno, está limitando mi libertad. Mi libertad puede ser esa persona que vive conmigo que no es capaz de respetar tales o cuales decisiones de mi vida o elecciones de mi vida. Un apego puede ser a una emoción negativa, porque puedo tener apego al victimismo, porque eso me da algún rédito inconsciente, por supuesto. Puedo tener apegos a un objeto o a muchos objetos. Puedo tener apegos a creencias, puedo tener apegos a dogmas, puedo tener apegos a los mandatos familiares. Y todo esto es importante ir escuchando las propias emociones en el momento que sentimos que algo nos interpela, porque ahí está la clave. Porque si yo tengo apego a una tradición familiar o a una concepción ideológica de mi familia que viene de hace 5 generaciones, y claramente que no la tengo en el consciente, pero si algo en el funcionamiento de mi familia yo empiezo a sentir que no me resuena tanto, que algo me incomoda o que siento que algo no va bien, bueno, ahí puedo empezar a observar si tal vez eso no es un apego. Pero claro, podemos llegar a este punto de decir, wow, tengo apegos. Bueno, identifico 1, 2 o 3 o 10 o 15, no importa. Siempre empezaré, si identifico uno, empezaré por eso. Pero si identifico muchos, bueno, empecemos por el más fácil. Porque esto es como aprender matemáticas, ¿no? Vamos a empezar por conocer los números, luego sumaremos y restaremos. Bueno, esto es igual, no voy a empezar tratando de levantar el bloque de plomo porque me costará muchísimo, empezaremos por la plumita, pero lo importante es empezar, porque empezar a trabajar los apegos requiere compromiso y requiere mucha valentía, porque Exacto, si, valentía. sí, Valentía, exactamente. porque Sí, porque estaremos vamos a lo entendiendo, profundo. Ujú. exacto, y vamos a lo profundo y vamos a tener que desarticular sistemas que nos han sido funcionales hasta ahora. Lo que pasa es que ahora, claro, ya he ido trabajando, ya me he ido conociendo más, ya he ido evolucionando y esos sistemas que me sostenían
ya siento que no me sirven, que me quedan cortos, me siento incómoda, siento que algo falta, siento que quiero ir un poco más allá en bienestar, en salud, en armonía, y no encuentro muy bien la manera. Bueno, ¿por qué? Porque me toca el siguiente escalón, es el escalón de trabajar los apegos. Esto es fundamental. Yo me he vuelto pesada últimamente con el tema del apego, pero porque veo realmente la importancia de, llegado a este punto, empezar por ahí. A ver, si yo soy Claro, una persona que aún ni siquiera se ha dado cuenta que soy mucho más que este humano que veo en el espejo, bueno, difícilmente pueda empezar a trabajar el desapego. Pero si ya estoy en este punto donde he comprendido todo esto, donde sé que voy evolucionando, donde sé que estoy en un trabajo comprometido con mi evolución, bueno, entonces atrevámonos a tocar esos puntos, a revisar todos nuestros apegos para liberarnos, porque no voy a mentir, no es un trabajo sumamente fácil. A ver, me es más fácil desapegarme de un objeto que desapegarme de una persona, sí, claro, pero todos implican una especie de duelo, porque en realidad un apego es una adicción, funciona exactamente igual, incluso a nivel biológico funciona como una adicción. Entonces, implicará implicará un duelo este desapego, pero les aseguro que no hay nadie que haya trabajado un desapego que se haya arrepentido, porque la totalmente. libertad, la mayor conexión que uno siente, y sobre todo sentir la sensación de ya no tener miedo, porque muchas personas pueden estar ahora pensando, no, pero yo no tengo miedos, pero cuando entramos a indagar en los apegos, siempre hay una base de algún miedo que está ahí y está tan escondido que ni siquiera somos conscientes de que tenemos miedo. Y la Claro. liberación Y de esto esto, Nati, ¿no? Ahí, perdona que te corte, hay un poco de delay, pero disculpa. Y entonces, estos miedos, apegos, eso es lo que está ensuciando este canal de comunicación, ¿no? Para volver, por eso decimos que estamos a un paso de conectar. De hecho, ya conectamos con la jerarquía estelar. O conectamos con la intuición y conectamos con la inspiración. Esto ya es una conexión con esta información de otro plano, ¿sí? De este plano del pasado, no del pasado de mis vidas en la Tierra, del pasado, de fuera del simulador, de lo que era yo antes de entrar, este ser que está criogenado en las naves o en tierra interna, da igual donde esté, que está conectado al simulador encarnacional, ¿verdad? Entonces ahí la parte de desapego, bueno, por eso Natalia, ella ha sentido hacer un taller, que algunos de vosotros ya lo sabéis, que va a empezar ahora en las próximas 2 semanas, ¿verdad, Nati? Este taller es una oportunidad para seguir limpiando, para poder abrir este canal con más fuerza. Porque fijaros, y esto lo comentaba el Rodrigo Romo, entre otros, ¿eh? Fijaros, el ser que está fuera, ¿sí? Nosotros, digamos que encarnamos una parte de su fractal, ¿vale? Somos como uno, todos somos uno, juntos, ¿sí? Pero digamos que él tiene como mucha más información porque conoce nuestro pasado de todas las vidas. Nosotros solo conocemos esta y algunas informaciones que hemos tenido de alguna vivencia de que he recordado una vida, pero bueno, no sabemos nada comparado con la conciencia total que somos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, eh, cuando nosotros desencarnamos, y esto es clave también, ¿eh? Sentidlo, no os lo creáis, pero sentidlo. ¿Qué es la rueda del samsara? ¿Qué es la rueda de la reencarnación? ¿Por qué es tan importante trabajar estos apegos y esta reprogramación de creencias limitantes? ¿Sí? Y todos estos dogmas también de pecado, ¿eh? Había algún comentario aquí, creo que Antonia, que comenzaba a decir, no, pero esto suena a culpabilidad, no, para nada, por favor, para nada. No, hablamos de lo contrario, para nada culpabilidad. Este avatar está diseñado para hacer un trabajo extraordinariamente complicado que el jugador que está en el otro plano no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque preguntaréis, y esto no lo he comentado al principio, hay una ley universal asociada a la relatividad de la física, que cuando estamos en diferentes estrellas o lugares, el tiempo va diferente, ¿vale? La relatividad del espacio y el tiempo, ¿sí? Esto tiene más de 100 años, la teoría. Jean-Pierre Garnier-Mallet, este señor, cuando la aplica a su teoría del doble, nos dice claramente, el ser del pasado, el ser que está en el plano del pasado, este yo soy, llamémosle así, para crear el mejor futuro posible, tiene que sanarse, porque también tiene traumas y vivencias. Y para sanarse, digamos que usa el plano de este presente, este simulador, este metaverso. ¿Sabéis por qué? Porque 2 horas arriba, 2 horas para el yo soy, son 80 años en el simulador.
Entonces, imaginaros que ahora os ponéis unas gafas de realidad virtual. Tenéis que conseguir solucionar ciertas cosas que os generan problemas. Y sabéis que cuando entráis en este simulador, en una horita estáis viviendo 40 años. Tenéis 40 años para responder a esta pregunta. ¿Os dais cuenta o no? ¿Se entiende? Esto estamos conectando a algo muy metafísico, pero sentidlo, es muy importante, porque la gente preguntará, ¿y entonces para qué venimos aquí? ¿Y entonces por qué no viene este que está en el otro plano y lo hace él? No, no puede, porque justamente nosotros somos la herramienta que hará que durante un montón de tiempo, porque aquí el tiempo pasa mucho más rápido en nuestro plano que para él, 2 horas suyas son 80 años, una vida entera aquí, él nos dice las preguntas que quiere que respondamos a través de la intuición, le llamamos propósito de vida, le llamamos misión, da igual cómo queramos llamarle, él lo tiene diseñado para sanar y aprender cosas que necesita y usa este simulador y conjuntamente crea el mejor futuro posible. ¿Y sabéis por qué crea el mejor futuro para él también y para nosotros? Porque somos un fractal que volveremos a él. ¿Sí? ¿Sabéis por qué lo crea? Porque reprograma su realidad. Como cuando hacemos una sesión de hipnosis. Porque sus creencias y sus miedos y sus traumas son sanados en el simulador, queridos y queridas. Aquí los sana. Y cuando conseguimos transmutar las dificultades, por eso es difícil la vida en la Tierra, pero cuando conseguimos conectar con entusiasmo, conseguimos relativizar, esta información le vuelve. Y de hecho, cuando morimos, nuestro estado de conciencia emocional y cognitivo es una frecuencia determinada y esta alma, esta energía, este cuerpo astral que se va, desencarna del cuerpo, puede salir y reconectarse con el cuerpo criogénico. Este fractal puede volver a la unidad solo si tiene un nivel mínimo de conciencia y está suficientemente limpio y vibra suficientemente alto. Porque si no vibra suficientemente alto, para proteger al ser que está criogenado, esto es importante, ¿eh? Para proteger al ser, es un ser con fisicalidad, cuidado, ¿eh? Que no es un angelito con alas, que es un ser con cuerpo. Puede ser un cuerpo menos denso que el nuestro, porque puede ser que esté en 5D, en 6D, en 7D. Tiene menos materia y más energía que nosotros, pero tiene materia, ¿eh? Tiene materia, ¿eh? Tiene cuerpo, ¿eh? Que puede ser humanoide o puede ser de otra raza. Da igual, esto es lo de menos. Pero cuando nuestra conciencia, con todo lo que hemos vivido, perdón, dime a ti. No, de hecho iba a decir que muchos también hemos visto nuestros cuerpos, nuestros Hemos dobles. visto nuestros cuerpos en otros planos, sí, exactamente. Y algunos no son de cara humana, digámoslo así. ¿Sí? Otros sí. Bueno, da igual. Pero esta conciencia, esta vivencia, la experiencia, que es lo que se lleva al otro plano, no nos llevamos el escenario, nos llevamos la experiencia. No nos llevamos la casa, ni el coche, ni el dinero, nos llevamos la experiencia. Esto, si no tiene una vibración suficientemente alta, no se puede reconectar con la conciencia del ser de arriba. ¿Sabéis por qué? Porque enfermaría. Porque sus células físicas, cuando recibirían la información del fractal que somos de él, le podría generar choques psíquicos o físicos, realmente. Realmente. Entonces, este simulador está diseñado para que cuando desencarnados, si no tenemos la luz suficiente, que no quiere decir sabiduría, quiere decir luz, limpieza del corazón, desapego, Paz. trabajo interior, paz. Exacto. Si no tenemos la luz suficiente, van a proteger al yo soy y no nos van a dejar reconectar el fractal. ¿Y qué hace el fractal? Vuelve, hace otra partida. Esto es la rueda del samsara, queridos y queridas. Entonces, ¿depende de nosotros el transformar y hacer que salgamos? Sí, depende de nosotros. ¿Es complicado? Sí, porque nos han puesto el juego más complicado, porque ha habido seres juguetones y cabrones, ¿sí? Que lo han complicado. Arcontes, vampiros, reptiles, da igual el nombre, da igual. Los jugadores, los malos de la película. Pero solo depende de nosotros. Entonces, para acabar de responder a unos comentarios, no estamos hablando de que estamos haciendo algo aquí que no servimos para nada y somos pequeñitos. ¿Entendéis lo que somos? Somos el vehículo que va a permitir que desde arriba sanen cosas, sanen traumas, sanen dificultades. Por eso crean este metaverso. Por eso ponen un fractal, que es una parte de ellos, y corren el riesgo de entrar. Porque cuidado, se corre un riesgo, ¿eh? En la Tierra se aprende mucho,
Pero la Tierra, cuando fue hackeada este simulador, es jodido. Hay gente que está dando vueltas a rueda del Sansara desde hace milenios, queridos. Y estamos en un momento energéticamente maravilloso, donde a nivel cósmico pasamos por un cinturón de fotones, una conexión donde los soles se enfocan y esto hace que ya no tengamos que ir al Tíbet para conectarnos con menos dificultad con nuestro yo soy, para que tengamos visión intuitiva. No hace falta. Usemos esta oportunidad. Pero ¿qué pasa? Que si tengo la fibra óptica en mi casa, pero no sé enchufarla, porque tengo miedo de que si pongo el enchufe y aprieto el botón me voy a quemar, si tengo miedo, apegos y compañía, no voy a enchufarme nunca a la fibra óptica, aunque la tenga pasando debajo de mi cama o de mi escritorio. ¿Sí? Entonces, había aquí unas cuantas preguntas referente a esto. Espero que se entienda el por qué estamos aquí. ¿El qué es el desdoblado? Es la pieza esencial. Sin nosotros no pueden sanar porque no pueden, desde otro plano, acelerar las experiencias. Nosotros les aceleramos las experiencias porque 80 años aquí son 2 años, 2 horas arriba. Ellos se van a ver una película y están viviendo 80 años que les permite transformarse muchísimo, muchísimo. Pero cuidado con la transformación, porque si la transformación es negativa, este cuerpo criogenado no va a poder despertar. Cuidado, no va a poder recuperar todos sus fractales. ¿Sí? Por eso nuestra responsabilidad como desdoblado, primero es entender lo que somos y segundo es limpiarnos, limpiarnos, limpiarnos. Como decía aquí Julián, que me ha encantado, permitid compartir este comentario, una persona que sabe nadar se queda quieta y flota. Alguien que no sabe nadar se queda quieta y se hunde. La conclusión, el miedo pesa. Maravilloso. ¡Wow! Maravilloso. Fantástico, qué fantástico, Maravilloso. qué carísimo. ¿Quién no ha tenido, bueno, los que tenemos miedo o hemos tenido, porque lo estoy transmutando, ¿eh? Miedo al agua, hemos sentido eso, esa sensación de que me hundo, me hundo, me hundo y qué pasa, y me hundo. Tal cual, el miedo pesa, qué fantástico, qué claro. Exactamente. Hay un montón de comentarios, os lo agradezco. Disculpad si no podemos verlos todos, pero aquí estamos. Quizás podemos ir un poquito a las preguntas. Pero nuestro objetivo del directo de hoy, queridos y queridas, era que podamos conectar el mundo terrenal de las emociones, de todo ese trabajo que decís, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago todo esto, no? Para sentirme bien, sí, pero ¿por qué hago esto? Para sentirme bien ya es mucho, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedo conectar con mi yo de otro plano, que entonces estamos completos y entonces funcionamos como el equipo que teníamos que funcionar desde el principio. Cuidado, ¿eh? Que hace 26.000 años, cuando empezamos a hacer la partida, no había tanta dificultad en la Tierra probablemente, ¿eh? ¿Sí? Habéis oído hablar todos de la caída de Atlántida, la caída de Lemuria. ¿Qué es esta caída? Una caída vibracional. El metaverso, el simulador, fue hackeado literalmente. Pusieron muchos más escenarios holográficamente. Es como meter un virus que empieza a hacer muchos más escenarios de guerras, de violación. Entonces, si nosotros nos enganchamos al escenario artificial, pero que no sabemos que es artificial, de guerra, violación, carencia, todo esto, ¿qué nos pasa? Nuestra vibración baja. Y si baja nuestra vibración, ¿qué pasa? Nuestras antenitas, nuestro ADN se cierra. Y si nuestro ADN se cierra, ¿qué pasa? Me desconecto del yo soy. Y si me desconecto del yo soy, ¿qué pasa? Que el jugador no puede hablar conmigo para decirme lo que quiero, lo que tengo que hacer. Ahí está. Por lo tanto, reconectemos. Abramos de nuevo las puertas de nuestro corazón desde el trabajo interior y desde este trabajo emocional. Exacto, y el trabajo emocional ahora es el desapego. Entonces, valentía, porque nadie dijo que esto sea fácil. Muchas veces me ha pasado que hablando de esto con consultantes me dicen, ah, sí, pero eso no es fácil. ¿Y dónde decía que iba a ser fácil? En la letra pequeña debía ponerlo. Aquí estamos nadie, en eso podemos decir que no nos han engañado, porque nadie dijo que esto fuera fácil. Pero ¿cuánto vale la pena? ¿Cuánto vale la pena? Entonces, si sentimos que algo nos está pinchando dentro, molestando, inquietando, vamos a trabajar los apegos que haya, porque Exacto. la recompensa es inmensa, el bienestar, la felicidad, la conexión con nuestro ser superior, con nuestra jerarquía estelar,
nos abre a un mundo de posibilidades que no podemos ni imaginar. No De imaginar. repente encontramos soluciones así, simples, rápidas, a cuestiones que hace unos meses nos resultaban imposibles. Y pasó algo diferente, sí, pasó algo diferente. Limpié mi canal de conexión y la información que necesito ahora, el que ya sabe qué es lo que sucede, qué es lo que necesito y que me está ayudando desde su lugar a jugar esta partida, me da la información. Y de repente aparecen posibilidades que uno empieza a pensar que es magia. Claro, desde una concepción desconectada decimos, claro, es magia, esto no se puede explicar, pero cuando estamos cada vez más conectados con nosotros mismos nos damos cuenta que esto no es magia, es información de nosotros mismos que estamos pudiendo bajar, pasar por el cuerpo Exacto, mental y anclar a tierra. Entonces, en exacto. cualquier caso, aunque cueste, porque hay mucha resistencia a trabajar apegos, hay mucha resistencia, Ujú. entonces empiezo a auto boicotear, a poner excusas, empiezo a, bueno, en general lo que más se manifiesta son excusas. Excusas bueno, después voy a mirar tal excusa, bueno, después, sí, sí, pero no tanto, sí, y empiezo a auto boicotearme, porque también estas resistencias forman parte de una intervención, de un hackeo que claro, mejor que no se despierten, cuanto menos humanos se conecten, Claro, para quienes no quieren la evolución energética del planeta y de los humanos, bueno, claro, mejor que no se conecten. Entonces, lo único que nos queda aquí, si queremos contribuir a la misión planetaria que vinimos a hacer, que es esta transición de frecuencia, de pasar de la 3D a la 5D. Todo lo que estamos encarnados aquí y escuchando esto, interesándonos por estos temas, estamos todos sosteniendo esa frecuencia. Si no, no estaríamos escuchando estas cosas ni nos interesarían estos temas. Entonces, por un lado, cumpliendo esta tarea que vinimos a hacer. Y por ujú, otro lado, cumpliéndola de manera positiva, alegre, feliz, porque la carencia, el sacrificio, el dolor, la culpa, la abnegación, todo eso también es una programación para que no nos conectemos. Empecemos totalmente. también a abrazar la idea de que aquí se puede, y hasta me atrevería a decir que se debe, si queremos hacer nuestra tarea más eficiente, vivir en plenitud, en alegría, en seguridad, en confianza. Y para eso hay que desapegarse de todo lo posible, hay que sacarse los miedos, hay que ser libres, porque un apego lo que hace es tenernos presos. Todos nos Totalmente. creemos que tan libre. No somos libres, porque somos presos de nuestros apegos. Y Ahí nadie quiere está. aquí estar privado de su libertad. Bueno, soltemos las cadenas. Lo bueno Claro. de ser un esclavo de los apegos es que las llaves que abren los grilletes las tenemos nosotros mismos. Exacto, ahí está la buena noticia, que nosotros mismos, fijaros lo que dice también aquí Rosario, ¿no? Que tiene muchos comentarios, gracias Rosario, te atacan por los apegos, por eso nos hacen pensar que necesitamos de muchas cosas. Exactamente, nos cambian la mirada hacia afuera y nos hacen salir de la cancha de juego, literalmente, literalmente. Cuando estamos despistados por todo lo externo, vínculos, apegos materiales, etcétera, que nos preocupan, que nos quitan la atención, ¿sí? Entonces estamos literalmente dejando de jugar. Somos títeres, marionetas, porque para volver a la cancha de partida, para volver a jugar, para que el avatar se reconecte, tiene que volver a mirar hacia adentro. No hay otra, no hay otra. Y fijaros si este avatar es especial y extraordinario, que solo pueden controlarlo desconectándole el ADN, ¿vale? Porque cuando tiene el ADN enchufado, es imparable. Recibe la información intuitiva, no le hace falta ni gobiernos, ni médicos, ni nada, porque tiene toda la sabiduría integrada, todo su consciente, subconsciente y inconsciente, todo en uno, en tiempo real, fluyendo, ¿sí? ¿Y por qué les da tanto miedo? Porque este avatar es potentísimo, porque es como un Ferrari que ha sido diseñado para que tenga conductores de todas las partes de la galaxia. Imaginaros un coche que puede ser conducido por todo el mundo en el planeta. Esto es el ser humano. Está preparado para poder acoplar conciencias de montones de razas galácticas. Montones de razas que se suben a este vehículo para poder ¿qué? Para poder sanar los traumas que están en su conciencia
o en su inconsciente colectivo galáctico de guerras de otros planos. ¿Sí? De otros planos. Cuando hablo de otros planos me refiero a planos de otro espacio-tiempo, teoría de la relatividad, Jean-Pierre Garnier-Mallet. ¿Sí? Si esto lo sentís y lo vais conectando vosotros mismos, no porque lo diga yo, porque es mi cosmovisión y la de Nati, vais encajando las piezas, vais entendiendo por qué cuando yo me veo en otro plano o cuando hago incluso por la noche una recapitulación, cuando hago una recapitulación de lo que he hecho durante el día, ¿sí? Me siento en paz, me siento sanado y al día siguiente me despierto y la persona con la que había discutido ni se acuerda que habíamos discutido. ¿Sabéis por qué ni se acuerda que habíamos discutido? Porque cuando habéis recapitulado, ¿sabéis qué habéis hecho, queridos y queridas? Habéis reprogramado la realidad, habéis seleccionado otra pantalla. La pantalla de la discusión no existe, como si fuera una hipnosis. Habéis hecho esto. En tiempo real somos magos transformando y alquimizando nuestras emociones. Cuando somos conscientes de esto, somos imparables, queridos y queridas. Pero requiere trabajo para poder destapar el nudo Exacto, de conexión entre las 40.000 neuronas del corazón y la glándula pineal. exacto. Mira, ahora que dijiste la conexión entre el corazón y la pineal, voy a contar rápidamente algo que me pasó mientras le daba forma a este taller de desapego. Hace más o menos un año que la información que me baja es sobre el desapego, trabajar el desapego, bueno, y yo empecé como a darle forma, a escuchar los mensajes que me mandaban, a tomar notas, y bueno, sabía que en algún momento llegaría el tema de insistir, iba a decir, pero insistir no es la palabra, de hablar más de la importancia en este punto en el que estamos energético del desapego. Bueno, la cosa es que incluso en canalización me dijeron hasta el precio del taller. Yo no sabía ni Así, cuántos es encuentros tenía verdad. el taller, pero incluso me Esta es dijeron la hasta el primera vez precio. que te pasa, Nati. Es la primera vez que Sí, te la primera pasa. vez que me pasa. Y yo digo, bueno, si ya hasta precio tiene, tendré que ponerme a diseñarlo. Y no fluía, y no fluía. Y digo, ¿qué pasa? Ya tenía, claro, era clarísimo lo que tenía que transmitir, pero sin embargo no podía darle la forma para el cuerpo mental. Digo, ¿qué está pasando aquí? No había manera. Y mañana se entera sentada y no podía ni escribir una línea, no podía darle forma. ¿Qué pasa con esto? Y ahí, después de insistir bastante, digo, no, acá pasa otra cosa. ¿Qué pasa aquí? Y me di cuenta de lo que estaba pasando. Cuando yo estaba más conectada al apego que en este momento identifico que es el gran apego que tengo que trabajar, no significa que sea el único que tengo, pero como dije antes, hay que ir uno por uno. Mm. El que me interpela más en este momento de la vida, eh, obviamente no está totalmente transmutado, eh, y, y me daba cuenta que cuando yo estaba más conectada a esa frecuencia, o sea, había retrocedido, estaba un poco más apegada. ¿Por qué? Porque volvía a caer en el miedo, volvía a caer en la culpa, como mencionó alguien. Cuando volvía a caer en esas frecuencias que me desconectan de recibir la información clara que necesito, no podía escribir nada, no podía diseñar nada, no podía armar nada. Y ahí cuando me di cuenta de eso digo, wow, pero esto es coherencia. ¿Cómo podría estar buscando la manera de poder compartir el mejor modo de comprender y de intentar desprogramar cada uno su apego si yo estaba vibrando desde la frecuencia que justamente te mantiene en el apego? Entonces dije, Exacto. wow, qué fantástico es esto. Entonces, bueno, dije, no es momento de escribir, Natalia, deja de insistir, usa el tiempo en otra cosa que sea más útil, esto no va a funcionar. Bueno, ¿en qué usa el tiempo? En volver a esos sitios donde encuentro herramientas aquí, ¿no? A esos puntos dentro de mí que yo sé que me ayudan a trabajar ese apego y a desprogramarlo. ¿Y qué pasó? Cuando ya me sentía limpia de esas frecuencias de miedo, de anclaje a lo negativo, de programación, eh, era una claridad mental que de repente todo fluía y estaba todo fantástico. Y wow. Y después me pasó una vez más. También estaba y no podía y no podía y no podía, pero esta vez no estuve días insistiendo. Dije, ya sé lo que pasa acá. A ver, ¿cómo estás con este tema? ¿En qué punto estás? ¿Has retrocedido un poquito? Sí, bueno, listo, es por ahí.
Y eso para mí fue muy revelador porque me llevó a pensar y a conectar con la coherencia. Y qué Mm. incoherentes somos siempre. Esa incoherencia que yo identifiqué en mí, estar queriendo ayudar a través de explicar cómo funciona el desapego, a transmitir pautas para poder desprogramarlo, y yo no lo estaba haciendo. Coherencia. Claro, pero fíjate, Nati, fíjate, gracias a esta experiencia de incoherencia, en el proceso de elaboración, de canalización, de creación de este taller de desapego que vas a hacer empezar en 15 días, ¿sí? A través de este proceso, ¿sí? Tú aprendiste también maneras, técnicas, metodologías para poder sanar estos apegos, para poderte liberar de estas cuerdas y cuando te liberaste volvió la inspiración y volvió la conexión, ¿vale? Por lo tanto, era parte probablemente del proceso. ¿Quién sabe si tu propio yo soy te dijo, la voy a poner en esta situación? No tengo ¿Sí? dudas. No tengo dudas. Por eso quería contar esta pequeña anécdota para dar cuenta un poquito, porque lo viví en carne propia, de cómo cuando hay apegos nos volvemos incoherentes. Porque todos decimos, quiero estar bien, quiero estar sano, quiero vivir en abundancia, quiero vivir en plenitud, en salud, en felicidad. Bueno, pero ¿qué estás haciendo para eso? ¿Estás haciendo lo que hace falta para eso? Y en general no. Quiero vivir en amor, en armonía, que mis vínculos sean sanos. Bueno, ¿estás alimentando vínculos sanos o estás vinculándote desde el miedo a que te abandonen? ¿Estás vinculándote desde el miedo a la soledad? ¿Estás vinculándote desde el servilismo? Ojo porque apego, no es desapegarse no es querer menos, ¿eh? Esto es importante porque cuando llegamos a hablar Sí, en el apego, llegamos a los vínculos, desapegarse de una persona en un vínculo afectivo creo, la parte más difícil de los apegos. Y entonces aquí surge la pregunta, ay, bueno, pero entonces si yo me desapego, no tengo que verlo nunca más, entonces si me desapego es que no lo quiero o va a sentir que no lo quiero. No es eso, es que no va por ahí, porque estar en una codependencia emocional tóxica, nociva con alguien, eso no es amor, no estoy dándole amor. Si yo estoy vinculándome con un hijo de una manera simbióticamente negativa para ambos, eso no es amor. Estar 24 horas con alguien, juntito, sea hijo, pareja, madre, lo que fuera, pero en un vínculo disfuncional, eso no es amor. Eso nos ata, a los exacto, dos nos ata, o a los tres, o a los totalmente, 20, todos. claro. Entonces, eso también vamos a hablar en el taller. Vamos a poner un poco de conciencia de cuáles son los alcances del apego y cuáles son las trampas que nos hace. Porque el apego es hábil, ¿eh? Es muy Sí. tramposo. Y Ejé. nos ¿Cuándo hace quedar. empezabas, Natalia? ¿Cuándo empezabas? Empezamos Que el empezabas 16. a mediados de junio, ¿no? Ah, no, de mayo. De No, no, mayo. ahora en mayo. Son tres Mayo. encuentros en sábado cada 15 días, el 16 de mayo y después creo que es el 30 y el 13, ¿no? Son cada Vale. 15 días. Bueno, Este es empezamos un el proyecto de 16. Natalia, ¿eh? Esto es un proyecto de Natalia. No os preocupéis que este loco no estará con sus historias galácticas. Bueno, por ahí si hay alguna cosita que explicar, te llamamos, ¿eh? Bueno, bueno, no creo, no creo. Yo creo que será. Bueno, yo también he hecho parte de esto que está preparando Natalia, me lo ha aplicado a mí y la verdad es que, bueno, lo recomiendo fuertemente. Bueno, vamos, si te parece, Nati, vamos ya Una breve cerrando. la info del Sí, taller. Es transmitir que esto será lo más práctico que nos sea posible. Por supuesto que daremos un poquito de información para poder enmarcarnos desde el cuerpo mental, entender un poquito en qué punto estamos parados. Pero este taller busca ser absolutamente práctico, para que a cada uno ujú, nos podamos llevar pautas para en esta observación que haremos cada vez más profunda, identificar nuestros apegos y poder desprogramarlos. Acá lo que voy a tratar de transmitir es este método. Es un mecanismo que cada uno puede accionar para siempre, de manera fácil, poder identificar y desprogramar sus apegos. Esto busca que sea sumamente práctico, porque aquí lo que Nati, queremos es que nos desapeguemos lo más rápido posible. me viene lo siguiente. Ahora me dirás, ya me conoces, ¿sí? Yo lo suelto. Me viene que un taller futuro tuyo o actividad futura, que creo que está relacionada secuencialmente. Primero hay que hacer lo del desapego, también para ti, ¿eh? Para todos los que estén, es hacer una formación donde puedes acompañar o enseñar
las técnicas de sanación que tú practicas. Bueno, eso es algo que está Veo latente una hace conexión. tiempo, porque tengo una amiga que no sé si está aquí ahora, que ella me insiste, con que tengo que poder transmitir estos métodos de sanación, porque además yo siento, que es lo que hablaba con ella hace unos meses, cuando surgió este tema, yo siento que siento esta casi necesidad de poder transmitir mi manera de sanar, porque hay miles y todas son válidas, pero la mía, porque, bueno, la mía porque es la que conozco, ¿no? Porque entonces no seré yo ayudando en la sanación de las personas que puedo. Seremos un montón de personas Es y una red serán micelar. todas, exacto, se Exacto. ampliará Se enormemente. Yo amplifica. lo veo como hacer eficiente la tarea, porque mi tarea aquí es de sanación, es de activar la sanación, tiene que ver bueno, con la genética, pero no con la genética del cuerpo físico, sino con la genética estelar. Y la sanación forma parte de eso. Y no soy la única que está haciendo esta tarea aquí. Y Totalmente. cuantas más personas sientan esa inquietud y quieran, a ver, si alguien siente la inquietud de poder ayudar a otros a través de la sanación, es porque vino para eso. Exacto. Y ahí Entonces, digo, y ahí Gati, la conexión me venía, perdona que te corte, la conexión me venía porque para poder ayudar a sanar, ¿sí? Hay que estar limpio. Hay que estar limpio lo máximo posible. Nunca, eso sí, nunca estás lo más limpio posible porque es un proceso que es continuo, ¿eh? Entonces, claro. yo siento que aquí, o las personas aquí y las personas que habrán este taller, son muchos de ellos o de ellas, son sanadores en potencia. Incluso aquí las personas que sientan este deseo de sanar, de acompañar, de ayudar, pero todavía hay miedos, dudas, les invito a que vayan a este taller diseñado por Natalia, porque está hecho y diseñado para eliminar miedos y dudas, para empoderar y activar el ADN. Y cuando se activa el ADN, esta antena se abre y el yo soy que eres, de sanador, sanadora, de sabio, sabia que eres, ¿sí? Baja a este avatar y entonces se transforma tu vida y tu plenitud es mayor y haces un servicio maravilloso. Maravilloso. Y esto es el amor, queridos. Son los amores armónicos modulados de ondas resonantes. Amor es las dos guitarras que cuando se juntan aumentan su potencia por estar juntas resonando. O incluso una guitarra que suena y la otra que no hay nadie que la haga sonar, pero por resonancia, por este magnetismo de atracción se pone a tocar también. Esto pasa, ¿eh? Esto pasa. ¿Por qué? Porque es lo contrario de la separación, es lo contrario del miedo, el amor. Entonces, cuando entendemos que este avatar, este Ferrari que le hizo gracia a Margarita Galáctico, ¿no? Dice lo del Ferrari, cuando entendemos que este vehículo tiene una combinación de 22, 23 cromosomas, que el 23 el del sexo, el género, no aporta información, digamos, más que el género. Pero los otros 22 están asociados a las 22 federaciones galácticas que diseñaron el proyecto humano. Este proyecto humano fue diseñado para poder integrar 22 conciencias, que son las 22 letras hebreas, que son los 22 planetas del sistema astral de la Cábala y de otros mundos filosóficos. ¿Sí? Todo conecta, queridos y queridas. Entonces, aquí nosotros, desde nuestra vivencia, recibimos las informaciones en función de cuándo nacemos, del lugar, del día, de la hora, en función de qué astro me estaba impactando más o menos, se nos graba un programa que va a ejecutar unas dificultades y unos desafíos y unas trampas y que va a poder activar unos dones. Y a través de este programa, cuando conseguimos alquimizar y vivir desde el entusiasmo, disfrute, relativizar y hacer todo este trabajo de desapego, entonces estamos sanando a la raza concreta, que por cierto, entre ellas estaban en guerra, queridos y queridas, estaban en guerra. Y una de las cosas que hicieron para ir sanándose es hacer estos simuladores encarnacionales, como el de la Tierra. ¿Vale? Imagínate que estás ahora con un vecino o con tu novio cuya raza originaria estaba en guerra contigo, con tu raza. ¡Ja! ¿Lo habéis pensado esto, queridos y queridas? Te vuela la cabeza, como decía también una chica aquí, creo que era Matilde. Me vuela la cabeza, pero mi alma resuena, me decía, me encantó. Fantástico, no te creas nada, solo que resuene tu alma. Entonces quédate con la información. Pues este vecino, esta pareja, que puede ser de una raza que estabais en guerra, si ahora aquí, en esta encarnación, conseguís activar el amor, esta energía magnética,
de comprensión, de compasión, de perdón, que os atrae, que os une. Os sanáis conjuntamente y ¿sabes a quién sanáis? Por entrenamiento cuántico, a través de este ADN que es cuántico, no solo físico, sanáis a vuestra raza de otros planos. De la misma manera que cuando hacéis una constelación familiar, vosotros mismos estáis sanando a vuestros ancestros y a vuestros descendientes. ¿Por qué os creéis que funciona esto? ¿Qué es la Tierra? Una constelación familiar galáctica. Esto es el proyecto Simulador Tierra. Bueno, me callo, porque me apasiona tanto que no me callaría. Bueno, para redondear lo del taller, van a ser 3 encuentros en sábado para que sea fácil o más fácil para todos, porque hay gente que los sábados no trabaja. Va a ser a las, ay, no me acuerdo la hora, si a las 4 o a las 5 A de las España. 5 puede ser que me hubieras A dicho las un día, a las 5, 5. a las 5, a las 12 de Argentina, 12 del mediodía de Argentina, 5 de la tarde de España. Las 8 de Eh, México creo que son más o menos. sí, eh, eso va a durar más o menos 2 horas cada encuentro. El precio es muy accesible, ha sido un precio canalizado y la indicación fue que el precio era ese para que haya retribución, como debe haber siempre energética, pero que no fuera una limitante el dinero, porque por la importancia que tiene el desapego, por la importancia que tiene para todos los que sintamos que ahora nos toca trabajar el apego, porque además va a pasar esto, en la medida que vamos limpiándonos de apegos, vamos conectándonos cada vez más a nuestra intuición. Y de repente empiezo a canalizar y de repente, uy, pero Exacto. escucho voces que me dan mensajes y de repente me vuelvo mucho más lúcida y de repente siento que mis manos tienen algún calor. Se la acerqué a la cabeza de mi hijo que le dolía y ya no le duele. Bueno, todas estas cosas pasan cuando empezamos a limpiarnos. Ahí está la conexión. Lo acabas de decir, querida. La conexión que me venía con tu futuro taller, que aún no sabes ni siquiera cuándo lo vas a hacer, ni qué va a Es un contener, va a ser un curso y va a ser, o un va a curso. ser texto. Por eso es que todavía no puedo darle forma porque, a ver, porque voy cada vez, voy incrementando las acciones dentro de los procedimientos de sanación. Entonces, Claro, me está costando darle una forma que pueda transmitir porque hay mucho ahí. Hay numerología, hay canalización, hay de claro. todo. Entonces, me está costando darle una forma que sea Pero no te ordenada. preocupes, Nati, no te preocupes. Te diré por qué no te preocupes. Porque con el taller previo que haces, el de desapego, una parte de estas personas que sienten este deseo de terapeuta, este terapeuta sanador que hay en ellas y en ellos, una parte de estas personas, a través de este proceso de desapego, van a desbloquear mucho más, digámoslo así, abrir mucho más su canal intuitivo. Y a través de ahí solo van a tener que bajar la información de lo que tú les vas a enseñar de sanación en el otro taller, que no es algo que sea nuevo para ellos. Tú les vas Sí, a recordar, recordar. súper importante lo que dijiste, Exacto. porque cuando uno accede a estos niveles donde sanamos en el astral, uno lo que hace es conectarse a su jerarquía estelar. No soy yo, Natalia, con este cuerpo humano quien Exacto. acciona. Soy yo, pero desde mi versión de allí arriba. Entonces, desde ahí podemos, que esto también requiere un trabajo de desapego, el tema de comprender que no somos nosotros, que no soy yo, Natalia, en este cuerpo la que sana, porque eso genera mucha inseguridad. Porque al principio, claro, yo empezaba a decir, pero yo voy a poder hacer esto, pero es que esto es muy difícil para mí, ¿cómo voy a hacer esto? Si yo no sé cómo funciona tal o cual órgano, ¿cómo? Claro, hasta que ya se ve que estaban hartos allá arriba de mis dudas y mis cuestionamientos, entonces empezaron a mostrarme la fisicalidad de mi jerarquía estelar, para que yo me diera cuenta desde acá, desde las limitaciones de la humana, de que no soy yo quien sana. O sí, o que esta que soy yo es Eres solo el una vehículo. partecita Eres el de la que vehículo. sana. Yo soy el Exacto. nexo. El nexo. Entonces, esto también es importante remarcarlo porque todos los que hemos venido con esta misión de activar la sanación, de ayudar a activar la autosanación, porque esto lo podemos hablar en algún otro momento, pero esto no es sanación, es autosanación, siempre. Eh, Sí. Dudamos, siempre dudamos. Y acá habrá muchos identificándose, que cuando les viene una idea, ay, pero me lo habré inventado o estaré canalizando. La duda es una de las trampitas que tenemos casi siempre y que también se pueden desprogramar.
porque en definitiva también son un apego. ¿Apego a qué? Apego a la inseguridad. A ver, ¿qué me ha pasado muchas veces? Y Y vamos, vamos cerrando, sí, seguimos porque hablando siento un que... montón. Sí, sí. Me ha pasado muchas veces con personas que vienen con esta misión de sanación o que son canales y que vienen a transmitir información, que han tenido muchas vidas donde han hecho abuso o mal uso de sus dones o los han quemado en la hoguera por sanar, que esto hay muchísimo. Ujú. Pero también me he encontrado mucho mal uso de este potencial. Entonces en esta dice, no, no, si yo pequé de soberbia, hice daño con todo este don, entonces ahora no quiero ni activarlo porque tengo terror a caer en esa frecuencia nuevamente. Pero cuando podemos identificarlo y podemos desapegarnos de ese patrón de protección, ahí se abre el canal y todo empieza a suceder. ¿Y por qué nos sentimos cada vez mejor y más plenos? Porque nos ponemos a hacer finalmente lo que hemos venido a hacer. Claro, fíjate que Rosario comenta que ayer justo eso que mencionas se lo transmitieron, entiendo que intuitivamente, ¿no? De su conexión, la duda, habla de la duda, efectivamente. La duda y el miedo son primos hermanos, queridos y queridas. Sí. Son primos hermanos. Tú duda y te estás encerrando, te estás cerrando. Exacto, exacto. Ahí está. A ver, duda un poquito, pregúntate para no ir como un kamikaze, pero más que dudar, sería más investigar un Es, poquito. no es dudar, Exacto, es analizar diferentes alternativas. No es lo exacto, mismo que dudar, exacto. ¿eh? No lo digo que Analizar dudar, diferentes exactamente. alternativas para elegir la que la intuición indique. Porque la Exacto. intuición no se equivoca nunca, nunca con mayúscula, nunca. Claro. ¿Por qué? Porque es la información que cuando consigo recibirla es la que me está soplando el que conoce dónde tengo que ir en la partida del videojuego, el jugador, el que sabe a qué he venido a hacer y cuál es mi pasado, el que sabe que me quemaron en el siglo XV. Él lo sabe, porque lo está viviendo en paralelo, por cierto. En paralelo. Bueno, en fin. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Nati, también, además, porque cada vez también a través de todo este Gracias. proceso yo aprendo también de ti. Y gracias de todos vosotros, los comentarios, que muchos no los he podido ni comentar, ¿no? Pero Pena que no pudimos leer maravilloso, más. maravilloso, sí. Quizás aquí la próxima vez tendríamos que centrarnos más un poquito más aún con los comentarios. Bueno, más o menos hemos ido globalmente, yo creo, ¿eh? Globalmente. Muchas gracias. La verdad es que a mí me hacía mucha ilusión porque, a ver, esto es como información, parece muy futurista por un lado, pero creo que con tu ayuda, Nati, hemos conseguido bajarla porque con tu experiencia, cuando tú ves en sanación, que ves estas pantallas de vidas pasadas, ves que pasó algo que ahora hace que con el suegro o con la pareja a día de hoy haya conflicto porque en el siglo XV uno le pegó un puñal por la espalda al otro, por decirlo así muy simplonamente, y que cuando se transmuta lo del siglo XV se modifica la relación en la Tierra y te lo dicen los propios consultantes o pacientes, bueno, esto es ver para creer, queridos. ¿Sí? Esto, si queréis Experimentar ver para... para creer, si queréis experimentar para creer, os hemos traído, yo creo, también experimentación y no solo teoría. ¿Eh? Por eso tu aportación, Natalia, es esencial, porque la mía es más teórica. Bueno, que también es súper importante, ¿eh? Porque además, así como les contaba al principio que Mark decía, ay, ¿por qué yo no puedo ver eso? Y yo digo, pero ¿por qué yo no puedo ponerlo en palabras como él? ¿No? Y entonces acá es importante que cada uno, no solo de nosotros, de todos, ¿eh? Cada persona pueda centrarse en lo que vino a hacer y en lo que es bueno. ¿Eh? Porque, ¿qué es lo que Exacto, vinimos a hacer aquí? ¿Cuál es nuestro servicio? En lo que somos buenos, sea lo que sea. Y exacto. evitar la comparación, porque el medirnos con otros nos hace caer otra vez en esas frecuencias donde no queremos estar, donde nos Claro, perdemos de poco la magnitud de nuestro don, el don que sea. Algunos tenemos don, algunos tienen don de hablar, de comunicar bien a través de la palabra, otros la palabra no es el fuerte, pero tenemos otras maneras de sentir que somos útiles. Todos sabemos por qué, porque cuando estamos alineados con la tarea que vinimos a hacer, sentimos expansión del corazón. Nos sentimos bien, nos sentimos felices. Esa es la clave de que estamos haciendo lo correcto. me río, Natalia, me río porque los comentarios de Rosario es un no parar porque todas sincronicidades. Rosario, tanta sincronicidad y los otros que sintáis sincronicidad. No es casual. Te están diciendo, os están diciendo, no dudes más,
adelante con el proyecto, con la actividad que deseas hacer, disfruta y sana y ayuda y lo que quieras, ¿eh? Yo así lo ¿Qué dice siento. Rosario? Que yo no veo los comentarios, no los veo. Ah, bueno, pues de lo que vas diciendo tú o yo, información que le ha venido hace nada, que era relativa a esto. O sea, sincronicidad una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Sí, sí, sí. O sea, literal, sí, sí. Bueno, en fin, Bueno, nada dejar es de dudar. casual, nada es casual. Claro, Exacto. claro. Vaya ¿Eh? desafío dejar de No, dudar. Bueno, pero podemos, todos podemos. podemos, podemos. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias gracias a por vuestro tiempo y todos. paciencia. Sí, gracias por acompañarnos. Bueno, es un placer para nosotros que se interesen en estas cositas que tenemos para transmitir y decirles, como siempre, que se queden solo con lo que sientan, con lo que haya retumbado aquí. El resto no sirve. Por lo menos en este Exacto, momento no. Así que siempre el exacto. sentir. Activar el sentir, que es la clave. Gracias, gracias, gracias. Besos. Gracias a todos. Chao, Adiós. chao.